En la antigua iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Durante la boda de su hermana menor, Javier sintió el mundo detenerse cuando Carlos, su secreto amante, apareció inesperadamente entre los invitados. Sin poder contenerse, en un rincón oscuro del atrio, Javier lo besó con desesperación, ignorando las voces lejanas de la ceremonia. Pero el flash de una cámara familiar capturó el momento. Y al día siguiente, la foto se viralizó en las redes sociales de la familia, desatando un escándalo que amenazaba con destruir todo lo que Javier había construido. Javier corrió por las calles empedradas de Madrid, el corazón latiéndole con fuerza mientras el teléfono vibraba incesantemente en su bolsillo. Era su madre, su padre, sus tíos, todos habían visto la imagen. ¿Qué has hecho, hijo?, le gritó su padre por teléfono cuando finalmente contestó. Javier, un abogado de 28 años en un prestigioso bufete de la capital. Siempre había sido el orgullo de la familia, educado en colegios católicos, devoto en las misas dominicales y prometido a una carrera impecable. Pero ahora, esa fachada se resquebrajaba. Carlos, el hombre con quien había compartido los últimos 2 años en secreto, era un artista callejero de Barcelona, de 30 años, abiertamente gay y sin ataduras familiares. Se habían conocido en una exposición de arte en la Gran Vía, donde Javier, fingiendo interés profesional, se había dejado llevar por una conversación que duró hasta el amanecer. Al llegar a su apartamento en el barrio de Salamanca, Javier se derrumbó en el sofá, recordando cómo todo había empezado. Su familia, conservadora y arraigada en tradiciones españolas, nunca aceptaría su orientación. Su padre, un empresario retirado, solía hacer comentarios despectivos sobre esos desviados durante las cenas familiares. Javier había aprendido a reprimir sus sentimientos desde la adolescencia, saliendo con chicas para complacer a todos. Pero en el fondo, siempre supo la verdad. Carlos había irrumpido en su vida como un torbellino, ofreciéndole libertad, pero también peligro. No podemos seguir así, le había dicho Javier la noche anterior a la boda, en una llamada tensa. Mi familia me matará si se enteran. Carlos, con su voz calmada pero firme, respondió: o vives tu vida, o la vives por ellos. ¿Elige? Ahora, la elección parecía haber sido hecha por él. Su hermana, la novia del día, le envió un mensaje: Javi, ¿es verdad? Mamá está destrozada. Javier sintió un nudo en la garganta. No era solo el amor lo que estaba en juego, era su herencia, su trabajo, su lugar en la sociedad madrileña. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las actitudes en círculos conservadores seguían siendo hostiles. Javier había visto a amigos ser marginados, perder empleos, incluso ser desheredados. ¿Valía la pena Carlos por todo eso? Se levantó y marcó el número de su amante. Tenemos que hablar, dijo, la voz temblorosa. Carlos llegó esa misma tarde, trayendo el aroma a mar de Barcelona en su ropa. Se sentaron en la cocina, bajo la luz cálida del atardecer. Lo siento. No debí ir a la boda, admitió Carlos, tomando la mano de Javier. Pero Javier retiró la suya. No. Fui yo quien te besó.
Fui imprudente. La conversación escaló rápidamente. Carlos argumentaba por la autenticidad, vive openly. Javi, España ha cambiado. Pero tú sigues en el armario por miedo. Javier replicaba con realismo, tú no entiendes. Mi padre me cortará el apoyo financiero. El bufete es conservador, podrían despedirme. Era un choque de mundos, el artista libre contra el profesional encadenado. Esa noche, Javier recibió una llamada de su jefe. Hemos visto la foto. Ven mañana a la oficina. El pánico se apoderó de él. Pasó horas en vela, debatiendo internamente. ¿Renunciar a Carlos para salvar su carrera? ¿O enfrentarse a todo? Al amanecer, decidió confrontar a su familia primero. Condujo hasta la casa familiar en las afueras de Madrid. Una villa con jardín donde había crecido. Su madre abrió la puerta. Los ojos enrojecidos. Entra. Hijo. Tu padre te espera. La reunión familiar fue un torbellino de emociones. Su padre, sentado en el salón con crucifijos en las paredes, lo miró con desprecio. ¿Eres uno de esos? ¿Después de todo lo que te hemos dado? Javier intentó explicar, papá. No es una elección. Es quien soy. Pero las palabras se perdieron en gritos. Su madre lloraba, hablando de pecado y vergüenza. Piensa en la familia. ¿En la sociedad? Javier sintió el peso de generaciones de expectativas católicas españolas aplastándolo. Salió de allí herido, pero con una chispa de rebeldía. En el coche, llamó a Carlos, necesito tiempo. No me busques. Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo, su jefe lo recibió con frialdad. La imagen no encaja con nuestra imagen corporativa. Tómate unas vacaciones forzadas. Javier se sintió traicionado por el sistema que tanto había defendido. Caminando por el Parque del Retiro, reflexionó sobre las presiones sociales. En España, el orgullo de Madrid era masivo. Pero en su círculo, ser gay seguía siendo un tabú. Recordó a un primo que había sido enviado a terapia de conversión años atrás. ¿Sería ese su destino? Carlos. Meanwhile, lidiaba con su propio conflicto. En Barcelona, rodeado de amigos liberales, se sentía culpable por presionar a Javier. Quizá debí respetar su ritmo. Le confesó a un amigo en un bar del barrio gótico. Pero el amor lo impulsaba a luchar. Decidió escribirle una carta. Detallando sus sentimientos, no quiero que elijas entre mí y tu vida. Quiero que elijas ser libre. Javier recibió la carta y la leyó bajo la lluvia madrileña. Las palabras lo conmovieron. Pero el miedo persistía. Esa noche, un amigo de la infancia lo contactó, oye. Vi la foto. Si necesitas apoyo. Estoy aquí. Era el primer rayo de esperanza. Javier comenzó a cuestionar sus lealtades. ¿Valía la pena sacrificar su felicidad por una familia que no lo aceptaba? El clímax de esta primera etapa llegó cuando su padre lo citó en un café. Si no dejas esa aberración, estás fuera de la herencia. Javier, con el corazón roto, respondió, entonces. Adiós. Papá. Salió del café, temblando.
Pero por primera vez. Sintiéndose libre. Llamó a Carlos, ven a Madrid. Hablemos de verdad. Carlos llegó a Madrid en tren. Con el corazón acelerado. Javier lo esperaba en la estación de Atocha. Bajo el jardín tropical interior. Se abrazaron brevemente. Conscientes de las miradas ajenas. Gracias por venir. Murmuró Javier. Caminaron hacia el apartamento. El silencio cargado de tensión. Una vez dentro. Carlos rompió el hielo, dime qué pasa por tu cabeza. Javier se abrió como nunca, mi familia me rechaza. El trabajo pende de un hilo. Pero contigo. Siento que puedo ser yo. La conversación duró horas. Carlos compartió su propia historia, había salido del armario a los 20. Perdiendo a su padre alcohólico pero ganando libertad. Duele al principio. Pero luego respiras. Javier escuchaba. Debatiendo internamente. ¿Podía él hacer lo mismo? ¿En España? Con leyes progresistas. Parecía posible. Pero las raíces culturales eran profundas. Recordó las fiestas de San Isidro. Donde la tradición familiar lo ataba. Al día siguiente. Javier enfrentó su bufete. Reunido con los socios. Defendió su vida privada, mi orientación no afecta mi trabajo. Uno de ellos. Un hombre mayor. Suspiró, en este mundo. La percepción lo es todo. Le ofrecieron una pausa indefinida. Javier salió furioso. Sintiéndose discriminado. Llamó a un abogado amigo para explorar opciones legales contra despido injusto. Tienes un caso. Pero será una batalla. Le dijo. Mientras tanto. Carlos exploraba Madrid. Visitando el Museo del Prado. Reflexionaba sobre su relación, ¿era justo arrastrar a Javier a su mundo? En una llamada con su madre en Barcelona. Ella le aconsejó, si lo amas. Dale espacio. Pero Carlos sentía que el tiempo apremiaba. Esa noche. Preparó cena para Javier, paella valenciana. Un gesto a sus raíces españolas compartidas. Durante la cena. Surgió el conflicto. Javier mencionó una oferta de trabajo en Sevilla. Lejos de todo. Podríamos mudarnos. Empezar de cero. Carlos frunció el ceño, eso es huir. No enfrentar. La discusión escaló. Tú no entiendes el precio que pago. Gritó Javier. Carlos replicó, ¿y tú no ves que al escondernos? Me niegas a mí también. Se separaron enfadados. Carlos durmiendo en el sofá. A la mañana siguiente. Una llamada de la hermana de Javier cambió todo. Papá tuvo un infarto. Ven al hospital. Javier corrió al hospital Gregorio Marañón. El pánico invadiéndolo. Su padre yacía en la cama. Pálido. Hijo. Lo siento. Murmuró débilmente. ¿Por qué no me dijiste? Javier lloró, tenía miedo. La familia se reunió. Tensiones a flor de piel. Su madre confesó, yo sabía. Pero callé por papá. Era un momento de vulnerabilidad. Pero también de manipulación sutil. Carlos. Al enterarse. Fue al hospital. Esperó fuera. Respetando el espacio. Cuando Javier salió. Exhausto. Lo abrazó.
Estoy aquí. Pero la hermana los vio y frunció el ceño. Él es el problema. Javier defendió, no. Él es mi vida. Era la primera vez que lo admitía públicamente en familia. Los días en el hospital intensificaron los dilemas. Javier alternaba entre cuidar a su padre y ver a Carlos. Su padre. Recuperándose. Intentó reconciliarse, no entiendo. Pero eres mi hijo. ¿Era genuino o por el susto? Javier dudaba. En una noche solitaria. Reflexionó sobre la sociedad española, progresista en ciudades. Conservadora en familias. Recordó el debate sobre la ley de identidad de género. Cómo dividía opiniones. Carlos. Sintiéndose marginado. Consideró regresar a Barcelona. No quiero ser el villano. Le dijo a Javier en un parque. Javier suplicó, quédate. Lucharemos juntos. Pero una traición inminente acechaba. Un tío de Javier. Enterado. Contactó a Carlos en secreto, deja a mi sobrino o lo arruinaré todo. Carlos rechazó. Pero el encuentro lo sacudió. Javier descubrió la reunión por casualidad. Al ver un mensaje en el teléfono de Carlos. Me traicionaste. Acusó. Carlos explicó, solo lo enfrenté. La confianza se rompió. Javier. Herido. Pidió espacio. Carlos partió a Barcelona. El corazón roto. Solo. Javier enfrentó su espejo interior. ¿Había elegido mal? Buscó terapia. Encontrando un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Allí. Oyó historias similares, rechazos. Reconciliaciones. Pérdidas. La autenticidad tiene un costo. Le dijo un consejero. Semanas después. Con su padre dado de alta. Javier organizó una cena familiar. Anunció, amo a Carlos. Aceptadlo o perderme. El silencio fue ensordecedor. Su padre asintió lentamente, dame tiempo. Era un avance tenue. Pero Carlos. En Barcelona. Había conocido a alguien nuevo en una galería. No era serio. Pero dudaba. Llamó a Javier, necesito saber si vale la pena. Javier. Decidido. Tomó un tren, voy por ti. El tren de Javier llegó a la estación de Sants en Barcelona al atardecer. Con el sol tiñendo el cielo de naranja. Carlos lo esperaba en el andén. Los ojos llenos de incertidumbre. Se abrazaron con fuerza. Ignorando las prisas de los viajeros. Lo siento por dudar. Murmuró Javier. Caminaron por las Ramblas. El bullicio turístico contrastando con su tensión interna. En un café oculto. Javier explicó, mi familia da pasos pequeños. Pero yo estoy listo para nosotros. Carlos escuchaba. Pero el daño persistía. Me sentí usado. Como un secreto sucio. Javier admitió, fui cobarde. Pero ahora. ¿El hijo? Era un punto de inflexión. Decidieron pasar el fin de semana juntos. Explorando Barcelona, la Sagrada Familia. Donde Javier vio simbolismo en la incompleta obra de Gaudí. Reflejando su vida. Sin embargo, las presiones no cesaban. En Madrid. Su jefe lo llamó, vuelve. Pero discretamente. Javier rechazó,
No esconderé quién soy. Buscó nuevo empleo, contactando firmas progresistas. Encontró una en Barcelona, especializada en derechos LGBT. «Podría mudarme aquí», le dijo a Carlos. Era una oferta tentadora, pero implicaba cortar lazos con Madrid. Carlos, meanwhile, lidiaba con celos. El alguien nuevo era un colega artista. Y aunque nada pasó, Javier lo supo por amigos comunes. Me traicionaste. Acusó en una discusión acalorada en el apartamento de Carlos en el Raval. Carlos defendió: «Tú me dejaste solo». La noche terminó en lágrimas, cuestionando su futuro. Al día siguiente, un evento social los puso a prueba. Una exposición de arte donde Carlos presentaba obras. Javier asistió, presentándose como pareja. Amigos de Carlos aplaudieron. Pero un invitado conservador comentó despectivamente. Javier lo enfrentó: «El amor no discrimina». Ganó respeto. Pero internamente, dudaba si podía manejar el escrutinio constante. De vuelta en Madrid temporalmente, Javier enfrentó más drama familiar. Su hermana, embarazada, lo invitó a una ecografía. «Trae a Carlos», dijo sorprendentemente. Era un gesto de Oliva. Pero su tío, el antagonista, boicoteó: «No en mi presencia». La familia se dividió. Javier eligió no ir, priorizando su integridad. ¿Perdí a mi hermana por esto?, se preguntó en soledad. Carlos, inspirado, creó una serie de pinturas sobre su relación, Sombras del armario. Se expusieron en una galería, atrayendo atención. Un crítico escribió: «Refleja las luchas de la España moderna». Pero la publicidad trajo trolls online, atacando su orientación. Carlos se endureció. Pero Javier preocupó: «Esto nos expone más». Un punto crítico llegó cuando el padre de Javier recayó en salud. «Ven solo», pidió. Javier fue, pero confrontó: «¿Acepta a Carlos o no vendré más?». El padre, debilitado, cedió: «Tráelo la próxima». Era una victoria pírrica, costando estrés emocional. En Barcelona, Carlos recibió una oferta de residencia artística en Berlín. «Es temporal. Pero vienes». Javier dudó: «Mi vida está aquí». El dilema ético surgió: sacrificar carrera por amor. Discutieron largamente. Javier sintió el peso de decisiones pasadas. Una traición mayor acechaba. Un amigo de Javier filtró detalles privados a la prensa local, sensacionalizando su historia. Abogado gay desheredado. Javier se sintió violado. Culparon mutuamente: Carlos por la exposición pública, Javier por no controlar su círculo. Heridos, se separaron temporalmente. Javier volvió a terapia, explorando traumas infantiles, represión católica, bullying escolar. «Debo sanar solo», concluyó. Carlos. En Berlín brevemente. Reflexionó sobre lealtades. Regresó. Determinado: «No sin ti». Encontró a Javier en Madrid. En El Orgullo, bajo banderas arcoíris. Se reconciliaron. «Lucharemos juntos».
Pero el alto costo se manifestaba, Javier perdió clientes. Carlos amigos conservadores. La sociedad española. Dividida. Los ponía a prueba. Con el orgullo de Madrid como telón de fondo. Javier y Carlos marcharon de la mano. Rodeados de multitudes festivas. Por primera vez. Javier sintió liberación verdadera. Pero al volver a casa. La realidad golpeó, su padre lo desheredó oficialmente. Citando valores familiares. Javier lloró en brazos de Carlos, perdí todo. Carlos consoló, ganaste libertad. Decidieron mudarse juntos a Barcelona, donde Javier abrió su propio bufete enfocado en derechos igualitarios. Era un nuevo comienzo. Pero no sin obstáculos. Vecinos conservadores murmuraban. Recordando que incluso en la progresista Cataluña, prejuicios persistían. Un año después, la boda de un amigo común los reunió con la familia de Javier. Su hermana los invitó, papá vendrá. Era tenso. En la ceremonia en una finca cerca de Toledo. El padre se acercó, hijo. Abrazaron. Lágrimas fluyendo. Pero el tío intervino. Causando escena, esto es pecado. Javier lo enfrentó, el pecado es el odio. La familia se polarizó. Algunos apoyando. Otros alejándose. Carlos. Meanwhile. Enfrentó su propia crisis. Su madre. Enferma. Lo visitó, estoy orgullosa. Pero duele verte sufrir. Carlos reflexionó sobre sacrificios, había perdido oportunidades artísticas por apoyar a Javier. El clímax final llegó en una conferencia LGBT en Sevilla. Javier hablaba sobre discriminación laboral. Un Eclair lo interrumpió, no eres hipócrita. Escondiéndote tanto tiempo. Javier respondió, todos tenemos yernis. El mío me enseñó empatía. Ganó aplausos. Pero internamente. Cuestionó sus elecciones. De regreso. Una oferta tentadora, un puesto alto en un bufete madrileño. Pero requiriendo discreción. Javier debatió, regreso al armario por estabilidad. Carlos argumentó, no. Hemos pagado demasiado. Javier rechazó. Eligiendo integridad. Años pasaron. Su relación fortalecida por pruebas. Adoptaron un perro. Simbolizando compromiso. Pero cicatrices permanecían, Javier extrañaba familia plena. Carlos libertad individual. En una noche estrellada en la playa de Barceloneta. Javier propuso, casémonos. Carlos aceptó. Lágrimas de alegría. La boda fue íntima. Con aliados presentes. El padre de Javier asistió. Un gesto simbólico. Sin embargo, no todo era perfecto. Noticias de ataques homofóbicos en España recordaban vulnerabilidad. Javier abogaba. Carlos pintaba para concienciar. Reflexionando. Javier escribió un diario, el amor cuesta. Pero la autenticidad libera. Carlos añadió, y las decisiones definen. Al final. Su historia inspiró a otros. Pero dejó preguntas abiertas sobre balances entre amor, familia y sociedad. ¿Fue correcta la decisión de Javier de priorizar su amor sobre las expectativas familiares? ¿O debería haber buscado un compromiso que preservara a ambos?